El equipo catalán pasa actualmente por un momento turbulento, pues las actuaciones en general de lo que vienen mostrando en sus partidos han sido generadoras de constantes debates, entre los que más se menciona la continuidad de su entrenador actual, Xavi Hernández. Pero ¿hasta qué punto realmente podríamos considerar que el equipo de Xavi está jugando tan mal, o por lo menos para tener estos resultados? ¿O hasta qué punto no consideramos otras cuestiones como las lesiones, plantilla, el césped, la situación económica del club, o simplemente un compendio de todo lo anterior? Es algo que ustedes, junto con su presente servidor, tratarán de desglosar en los minutos que dura este video. Después de quedar segundos en la temporada 21-22, recuperándose de la situación difícil en la que se había metido el Barça de Koeman, alcanzando solo el 9º puesto y apenas conseguir 15 puntos en 10 partidos, posteriormente el equipo de Xavi se consagraría campeón de la Liga en la temporada 22-23 y conjunto a ella una Supercopa de España, disputando y ganando la final ante su máximo rival. Por supuesto, haciendo contrapeso en la balanza de lo dicho, su papel en la Champions fue muy decepcionante, cayendo una vez más a Europa League y en donde también caerían en las primeras de cambio. No es secreto para nadie que el Barça pasa en estos momentos por problemas económicos, sobre todo en cuanto a lo que atañe el fair play financiero de la primera división española, que es al final la ventana que te permite o no fichar ciertos jugadores. Tomando esto en cuenta, en el inicio del mercado estival, la incógnita era saber qué jugadores iban a aterrizar en el club y si podrían inscribirlos. Ante esto, la directiva ya había trazado una línea en donde se traerían fichajes con un coste mínimo que aportaran al equipo, como lo pudo ser Oriol Romeu, fichajes libres de contrato con buen renombre como es el caso de Ilkay Gundogan e Íñigo Martínez, y préstamos de jugadores muy destacados como Cancelo y Joao Félix, pero que por X o Y razón sus equipos de propiedad deciden cederlos. Acabamos de mencionar que el FC Barcelona pasa por una situación difícil en la masa salarial, y a consecuencia de ello el equipo se ha visto forzado a no renovar jugadores de otras secciones, o no tener la posibilidad de hacerlo por no poder competir contra las cantidades que ofrecen otros clubes. Lo que se le dice un recorte al gasto. La salida de Dembélé, de hecho, es una clara muestra de ello. El extremo francés era objeto de elogios cada que su nombre salía de la boca de Xavi. Para mí es un jugador fundamental, es un jugador diferente, es un jugador muy diferencial en el equipo. Cuesta encontrar este tipo de futbolistas tan determinantes en el 1 contra 1. Bueno, para mí es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe él, Usman, y eso le ha generado una confianza y por eso está al nivel que está, ¿no? Él también ha tenido mucho que ver, ha cambiado el chip con nosotros desde que estamos aquí. Y él mismo fue recíproco con su entrenador, ofreciendo quizás su mejor imagen en toda su estancia en el Barça. Al menos daba entrever que a pesar de su difícil agente y sus exigencias en cuanto a lo económico, el acuerdo entre jugador y club iría a buen puerto. Sin embargo, solo bastó con una oferta del Paris Saint-Germain para echar las negociaciones y relación con Moussa Sissoko al traste. Al final, el club parisino pagó la cláusula de 50 millones de euros que el jugador y directiva del Barça habían pactado a causa de la rebaja salarial en la última renovación. Y fue así como Xavi se quedó sin uno de los jugadores que posiblemente más valoraba. Otras salidas que se dieron en el club para aligerar la bolsa salarial fueron las de Busquets y Kessié, así como diferentes sesiones de jugadores como Eric García y Pablo Torre. Que bueno, si me preguntas, este último creo que ahora mismo le sería bastante necesario viendo la tendencia de Pedri. En todo caso, les estaré dejando varios gráficos de las salidas y entradas que se produjeron durante todo el verano. Si hacemos retrospectiva, nos daremos cuenta que dos piezas que fueron fundamentales la temporada pasada para el entrenador nacido en Terraza, se le iban sin que este sea su deseo propiamente. Busquets, así como así era movible para cualquier otro entrenador del Barça, lo fue también con Xavi, jugando 2.348 minutos en Liga, lo que supondría un aproximado de un 87% de los partidos en los que estuvo convocado. Un poco similar podría ser el caso de Dembélé, que en la competición liguera jugó unos 1.413 minutos, que viene a ser más o menos un 63% de los partidos en los que fue convocado. Vamos, más de la mitad. Y probablemente habría tenido más presencia si no hubiese sido por la lesión que le tuvo apartado durante un tiempo considerable. Xavi pujó e intercedió para que ambos jugadores se quedaran al menos un año más, cosa que al final no logró por decisión del propio Busquets y la cláusula de Dembélé. Y si bien Kessié nunca fue la primera opción de un 11 de gala para el entrenador, las veces que participó dio un rendimiento más que correcto, además de otorgar solidez abajo cuando la situación la meritaba. Para solventar esto, el equipo se ha hecho con la cesión de Joao Félix, quien sobre el papel debería aportar ese desborde que ofrecía el francés en la otra banda, y con la incorporación como agente libre de Ilkay Gundogan y el fichaje a bajo coste de Oriol Romeu,
buscaba poder al menos cubrir un papel parecido a una baja tan sensible como lo fue el 5 del Barça. Además, Xavi tenía y tiene otro problema, y es que Jules Koundé, a pesar de dar un rendimiento muy válido para cubrir el lateral diestro, al zaguero central, digamos, le choca un poco la situación, pues él mismo y los medios en más de una ocasión han dejado claro que prefiere jugar antes de central que de lateral, situación que muchas veces ha puesto a su entrenador en una encrucijada. Da la sensación que esta disputa sobre en qué posición debería jugar el facherísimo francés le ha supuesto una gestión difícil a Xavi a la hora de construir su defensa titular, y que posiblemente este pedido de Koundé haya desembocado en la cesión de Cancelo. Aparte de la falta en la plantilla de un lateral diestro que sí sea propiamente un lateral diestro, claro está. Habiendo mencionado lo condicionado que está el club, lo que parecía una ventana de fichajes sin grandes incorporaciones terminó siendo realmente más que interesante. Pero a ver, esperen. Si bien el talento de los nombres mencionados puede llegar a representar un aparente aumento de la calidad de la plantilla, habría que ver si esto es visible a la práctica, o si realmente las entradas de estos jugadores se vieron siguiendo las directrices de una buena planificación deportiva, que es a donde vamos. Las informaciones acerca de las preferencias de Xavi fueron variando por diferentes nombres, pasando por Zubimendi y Kimmich, hasta nombres como Dani Parejo y Oriol Romeu, que fue el que pudo costearse el club finalmente. Esto al menos en cuanto a centrocampistas defensivos. Si hablamos de la línea de ataque, pareciera ser que la ex estrella del Barça se decantaba más por la opción de un mediocampista ofensivo que un reemplazo de Dembélé, posiblemente apoyado en la idea de reforzar ese sistema de 4 mediocampistas que utilizó sobre todo en la segunda vuelta de la anterior temporada, o porque simplemente le resultaba más útil para la rotación. Los nombres que oscilaron para esta parcela del campo fueron los de Bernardo Silva y en última instancia Giovanni Lo Celso. La razón de introducirlos en este contexto es porque originalmente la opción de Joao Félix nunca estuvo en los planes de Xavi. La cesión e insistencia por el internacional portugués probablemente haya venido más por el lado del presidente Joan Laporta, y finalmente se terminó consumando. Y claro, todos estamos de acuerdo en que Joao Félix en calidad de cedido es una buena oportunidad de mercado, para al menos intentarlo. Pero si dentro de los planes del entrenador está el incorporar un mediocampista ofensivo más que un jugador que suele tener una poca implicación para defender en bloque como lo es el portugués, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar cuando condicionas la planificación de toda una temporada? Y más si tampoco terminas fichando el mediocampista ofensivo que es evidente que pedía Xavi. La cuestión Koundé también entra en este marco, pues por más garantías que te ofrezca el francés, tienes que dejarle claro que es posible que gran parte de sus apariciones en el 11 sean en la retaguardia del costado derecho, y si por las razones que sea se muestra muy reticente o directamente disconforme, lo mejor para ambas partes sería una salida. Así por lo menos te evitas la inexplicable decisión de colocarlo como central contra un tanque de guerra como lo es Samu Morodion. En fin. Otro punto que no es de la presente temporada, pero considero que se puede tocar, sería el de los precios de Rafinha y Ferran Torres. Cosa que tampoco podría reprocharle demasiado al club, porque en Premier últimamente se tiende a inflar el precio de los jugadores a cantidades que muchas veces distorsionan con su valor real. Aunque bueno, si ves que el Chelsea de Boehly ofrece 70 millones de golpe por Rafinha, empieza a dudar. Con esto no digo que ambos jugadores sean malos o no sean para nada válidos en el club, solo digo que para 2 traspasos que entran en los 10 fichajes más caros del Barça, quizás se pudo haber empleado un poco mejor esas cantidades. Fíjense que siempre según las informaciones, entre ambos jugadores, sin contar variables, forman un desembolso nada despreciable de 113 millones de euros. Cosa que evidentemente hace cuestionar al entorno culé si realmente en una situación económica tan delicada se le está sacando el rédito esperado a estas 2 incorporaciones. Pero oigan, tampoco quiero ser excesivamente crítico con este tema, porque más que los deseos reales del club, hay que tener claro que ha sido un mercado de agarra lo que puedas. Y no está mal si pensamos que los rendimientos que están ofreciendo sobre todo Cancelo e Íñigo Martínez son bastante buenos. Pero claro, hay que entender también que una planificación deportiva tan condicionada tiende a mostrar sus efectos a medida que pasa la temporada. A fecha de hoy, donde se está por iniciar el mercado invernal, se vuelve a ser insistente con los pedidos que venía haciendo Xavi en la pasada ventana de fichajes. Es más, el nombre que suena con más insistencia sigue siendo el de Lo Celso, aunque quizás lo tiene un poco complicado. Bueno, bastante. Las bajas en el Tottenham no llegan en el momento más indicado.
Después de un periodo en el que el club estaba contando con los servicios en la dirección deportiva de Matteo Alemany y Jordi Cruyff, lo que parecía una fuerte unión entre los dos departamentos de la jerarquía en la que se entendían bien con el cuerpo técnico, pronto se vio revolucionada por el cambio drástico de estas dos piezas. Primero con la marcha del hijo de la leyenda neerlandesa y luego la marcha de Alemany. El Barça se despedía así de dos profesionales que se repartían en el área deportiva y que, a pesar de que su labor se haya visto supeditada por las urgencias económicas y a su vez la de conformar un grupo de jugadores que cumplan con los estándares del club, se podrían decir que han hecho un trabajo más que digno, sobre todo en dar salida a aquellos jugadores con un nivel que no correspondía con sus respectivos salarios. Con la reciente llegada de Deco, la dirección deportiva ha vuelto a recaer en una sola persona, y las razones de su elección como director deportivo de un club de esta altura se verán a medida que pase el tiempo. Pero dejando eso de lado, resulta llamativo el riesgo que ha tomado Laporta a la hora de seleccionar a la exestrella del club como director deportivo de su organigrama, ya que este, más allá de haber sido futbolista y formar una agencia de representación, no ha tenido ninguna experiencia cumpliendo el susodicho cargo. Se puede llegar a entender su incorporación desde un punto de vista centrado en un exjugador del club que, por su pasada estancia en este mismo, ya sabe de sobra cómo es el ambiente que se respira en el día a día, y por ende le costaría menos desenvolverse al estar familiarizado con la presión mediática, además de que tampoco es condenatorio no tener una experiencia previa en el cargo. Sin embargo, han surgido en los medios otras teorías relacionadas a su contratación, y sería simplemente el hecho de que Deco parecía estar más afín al presidente que sus antecesores y al propio Xavi. Evidentemente no puedo dar fe de ello porque no son más que mis conjeturas construidas por la consulta de fuentes que no son infalibles. Aún así, de tener esto algo de verdad, por más que pueda verse como algo alarmante, no tiene por qué serlo. Al final Laporta es el que está en la cabeza del proyecto, y si él siente que necesita más personas en consonancia con sus ideas para sacar adelante el club, conformará el equipo ejecutivo que considere pertinente. Pero lo que descoloca al aficionado culé realmente es esa sensación de a veces no tener un mensaje unificado por parte de la directiva y entrenador. Cuando Deco responde a una pregunta a raíz de una polémica generada por un cambio repentino en la convocatoria previa a Lamberes y dice que la convocatoria no es consensuada, pero llega luego Xavi y afirma que sí lo es, el mensaje que da a relucir ya no solo Xavi, sino el club, es de ir cada uno por su cuenta. No soy creyente de que exista una puja y una tensión entre Xavi y Deco o Xavi y Laporta. No veo que haya argumentos suficientes. Más bien creo que es un error comunicacional por parte del club y que no estaría de más aclararlo, porque de no hacerlo, la prensa empieza a especular su versión. Aproximadamente un 10%. Ok, ahora nos adentramos en uno de los temas principales por los cuales seguramente has clicado a este video. ¿Está acaso el Barcelona de Javier Hernández jugando tan fatal que da irritación en los ojos? Veamos. Para hacer un intento de análisis lo más completo posible, considero que es menester visualizar primero hasta qué nivel de éxito ha llegado el equipo con este mismo entrenador, que es la temporada anterior. A nivel nacional, el Barça alcanzó 2 de los 3 títulos existentes. En Liga fue rotundamente superior a su perseguidor, al menos en cuanto a regularidad, y en la Supercopa más de lo mismo. Claro, en la Copa del Rey no podemos obviar que el Madrid les echó metiéndoles 4 goles en la vuelta, pero por ver el vaso medio lleno, el equipo al menos llegó a semifinales. Tampoco podemos obviar el ridículo que le supone a un Barça caer una vez más de forma consecutiva de Europa League, a pesar de los equipos complicados que les tocó en fase de grupos. Pero nunca está de más hacer el matiz que en ambos casos las lesiones mermaron significativamente al once inicial. En conclusión, para haber llevado 3 temporadas en las que no fueron capaces de coronarse con el título liguero y solo haber alcanzado una Copa del Rey en ese mismo transcurso, la temporada de Xavi es un buen inicio para un proyecto que promete ser ganador a largo plazo. Y miren, puede que muchos no estén de acuerdo conmigo, pero es que para mí la realidad palpable del Barça sigue siendo esa, la de un equipo que tiene que ver por el largo plazo. Lo que nos lleva al presente. Actualmente el Barça ofrece muchas dudas. Los azulgrana, a pesar de seguir vivos objetivamente en todas las competiciones que pueden disputar, los resultados y el fútbol que han venido ofreciendo son preocupantes. En Champions, con un grupo mucho más benevolente que el de la anterior temporada, han cumplido con lo justo su deber y han avanzado a octavos de final, cosa que no ha evitado partidos francamente malos. Pero es en Liga donde están dejando bastante que desear. A falta de un partido para culminar la primera vuelta, en la fecha de elaboración de este video, el Barcelona se encuentra ubicado en la cuarta plaza, empatado a puntos con el Atlético Madrid y a 7 puntos de Real Madrid y un sorprendente Girona, que son los 2 punteros de la competición.
Son muchas cosas las que nosotros podemos intuir para explicar las razones de este bajo nivel del equipo, comenzando principalmente por lo más tangible en los últimos partidos, la defensa. A falta, como decíamos, de un partido para culminar la primera vuelta de la liga, el equipo ya ha encajado en contra un gol más que en toda la campaña pasada. Aquella solidez defensiva en la que tanto destacó el equipo se ha deshecho por completo. A día de hoy, el Barça es un equipo al cual es relativamente sencillo hacerle un gol. Y es que esto se explica cuando eres un equipo cuya naturaleza es siempre tirar tu línea defensiva casi en el área rival. Claro, eso está bien, es parte del estilo, siempre y cuando la presión tras pérdida sea efectiva o por lo menos no descoordinada, que es lo que estamos viendo. Es cierto que podemos aducir que la falta de un recuperabalones como Busquets llega a empeorar los registros del equipo en este apartado. Incluso Gavi, que siempre es el primero en ir a complicar la salida del rival. Pero es que también la poca implicación de algunos jugadores a la hora de intervenir en la salida del contrario está siendo peor. A donde antes iban 2 jugadores a molestar al defensa, hoy en día solo ves a uno y llegando tarde. Cuando el rival es capaz de superar tu, entre comillas, presión alta, le es mucho más fácil romper líneas con 3 toques para llegar con claridad al área rival. Y sorpresa, quedas expuesto a que te tomen la espalda en la primera línea debido a que está casi a mitad del camino. La cantidad de espacios que deja este equipo entre sus líneas hace que el rival lo tenga claro, y más si todo el mundo parece que muchas veces quedan estáticos. Creo que es aquí donde más se nota la falta de un Gavi, que al menos te podría cortar el contraataque del rival con una falta. Aún así, está claro que a la plantilla le hace falta una persona que pueda quitar balones, que sepa interpretar bien el espacio que utilizará el rival para hacer su salida y realizar la intercepción. A ese jugador, este Barça, a partir de la salida de Busquets, no la puede encontrar o fichar. De ahí seguramente la insistencia de Xavi por retenerlo. En la pasada temporada, el Barça era un equipo que recuperaba bastante más el balón en el campo contrario, lo que permitía que viésemos muchos encuentros, sobre todo en la primera vuelta, en donde el equipo ya tenía los partidos resueltos en el primer tiempo. E incluso cuando el rival lograba superar por instantes la presión, el repliegue solía ser mucho más rápido, mucho más solidario, lo que te otorgaba la solidez por superioridad de jugadores. También hay que decir que individualmente los centrales en algunos momentos están condicionando los partidos. Echando la vista nuevamente hacia atrás, de los 20 goles que encajaron los de Xavi la pasada temporada, solo uno de ellos fue por un fallo de la defensa. En la presente campaña, de los 21 goles, 4 de ellos son fallas puramente defensivas, lo que nos remonta por ejemplo al último partido contra la Almería, donde los 2 goles que encajan vienen por errores de Araujo. Pero hey, si bien el equipo está demostrando ser más frágil que una galleta remojada en agua, esto no quiere decir que no puedas obtener una mejor puntuación. Por ejemplo, el Girona de Michel, que está 7 puntos por encima, lleva encajado los mismos goles en contra, pero más goles a favor. Cuando sabes que tu virtud no está en lo defensivo, es mejor que empieces a meterla. El promedio de goles encajados por el Barça y el Girona son los mismos, pero la diferencia radica en los goles a favor que tienen cada uno de ellos, con el Barça marcando solo 1.9 goles por partido, mientras que el Girona obtiene casi una media de 2 goles y medio. Y aunque esa diferencia no pareciera ser demasiado a simple vista, es determinante a la hora de encarar los partidos. Muestra de ello es que a este Barça también le cuesta demasiado abrirlos, y sobre todo sentenciarlos. Pues desde la jornada en donde remontan in extremis contra el Celta de Vigo, el equipo no ha sido capaz de ganar sus encuentros por más de un gol de diferencia. Claro, esto cuando no pierde o empata. De hecho, en general el equipo ha estado más cerca de complicarse en los resultados que de pasearse. Lo que nos puede llegar a decir esto es que cuando los azulgranas les encajan un gol, sufre de sobremanera para remontar la situación, y cuando lo encajan ellos, son incapaces de dar el golpe que sentencia un encuentro, razón por la cual muchas veces terminan en la cuerda floja o cayendo de ella directamente. Sin embargo, no hay que negar tampoco que han tenido ocasiones más que suficientes para al menos estar un poco más alto en la tabla. Si hay algo en lo que la afición culé puede agarrarse para obtener un poco de consuelo, son en los goles esperados. Aunque bueno, de consuelo sirve poco cuando nos están marcando los goles, que por estadística y claridad de la situación, deberían marcar. Quiero que se fijen en la cantidad de goles que tiene objetivamente el Barça, que son 34, y ahora los expected goals. Sí, una barbaridad de diferencia. Es más, solo se me ocurre cierto equipo de color azul que deseche tantas ocasiones de gol como si de cubiertos de plástico se tratara. En fin, una de las razones de peso que refleja esta alta producción del Barça, pero poco efectiva, es que su jugador más goleador en plantilla, Robert Lewandowski, no está consiguiendo meterla. El polaco actualmente tiene 8 goles en liga, pero una vez más, por estadísticas, debería llevar al menos 11 goles, pues el delantero no está pudiendo rebasar los registros que le hacen a un gran 9, eso mismo, un gran 9. Ha tenido bastantes ocasiones claras en donde simplemente las ha fallado,
pero también con gran intervención de algún que otro portero, para ser justos. Y si bien se tiende a creer que puede ser una mala racha el delantero del Barça, también hay que ser honestos, la edad poco a poco comienza a pasarle factura. Ya no se le nota tan móvil como en la temporada anterior, y también está costando un segundo más ajustar los remates. Aparte de eso, a veces se le nota bastante frustrado en los partidos. Pero en donde quizá podríamos notar más un bajón del Pichichi de la anterior campaña, es en la segunda mitad de la anterior temporada. El polaco suma entre estas 18 jornadas de la campaña actual y la segunda vuelta de la anterior 17 goles en la competición liguera. Solo 3 goles más de los primeros 14 que anotó en la primera vuelta de la pasada temporada, una bajada sustancial. Por supuesto, no hay que desconfiar que para esta segunda vuelta empieza a subir la cantidad de goles, porque el instinto lo sigue teniendo. Pero yo no sé si a sus 35 años puede experimentar un renacer tan increíble. También cabe resaltar que a los jugadores que le acompañan por las bandas muchas veces desaprovechan sus aproximaciones al área y recurren demasiados centros aéreos, cosa que no es precisamente una especialidad de Lewandowski. Digo, para eso te hubieses quedado con Luke de GOAT. Y ya que entramos en el tema, hay que hablar de eso mismo, de los extremos del Barça. La alineación del equipo de Xavi consta ahora mismo de 2 extremos, eso sí, con la particularidad de que Joao Félix por la izquierda tiende mucho más a ir por dentro que Rafinha. Sin embargo, salvo contadas excepciones del astro portugués en algunos partidos, ninguno está siendo capaz de romper líneas con desbordes. Actualmente el conjunto culé carece de esos jugadores con un desequilibrio y talento único que sí tenía en el pasado. Y miren, esto no quiere decir que ambos atacantes no aporten nada al equipo, pero es que ni Rafinha ni Joao Félix entran ni siquiera en un top 20 de jugadores que más regates realizan por partido. Y eso en un equipo como el Barça es fundamental, cuando la mayoría de los rivales a los que se enfrentan se la pasan en bloque bajo. Y yo soy consciente de que se espera mucho a Joao Félix, pero es que uno, no es una petición de Xavi y seguramente de haber tenido sin lesiones a Gavi y a Pedri, hubiese disputado menos minutos. 2, el jugador es inconsistente. Y 3, el que sea inconsistente no ayuda a que se le tenga tanta paciencia debido a que está sujeto a una sesión de un año. Si tú me preguntas ahora mismo quién es el jugador que está mostrando más desequilibrio en el Barça, te respondería que Cancelo, que ni es extremo. Lamine Yamal, que es un escándalo, promete ser bastante bueno en ese aspecto, pero es que no lo tengo tanto en cuenta porque solo tiene 16 años. El hecho de que esté disputando tantos minutos en el 11 inicial ya es algo normal. Y no lo veo demasiado sentido volcar toda la responsabilidad de un ataque a un adolescente que está por formarse. Ya he mencionado que el mediocampo echa en falta un mediocentro defensivo y tal vez otro ofensivo, viendo que Pedri no para de lesionarse. Pero eso tampoco quita la buena labor que viene ejerciendo Frenkie de Jong, que actualmente diría es el jugador más influyente del Barça. Pienso que Ilkay Gundogan está ofreciendo un buen rendimiento a la hora de salir jugando, pero es que evidentemente no es Busquets. En donde sí le vemos brillar más al jugador es que llegando de segunda línea para ejercer el tiro es bastante bueno, y quizás si se busca a alguien que le cuide la espalda, pueda soltarse más y aportar más contundencia al equipo. También hago una mención especial a Oriol Romeu, que bueno, está ahí. Entonces, ¿está el Barcelona de Xavi jugando mal? La verdad es que podríamos decir que sí, pero con ciertos matices. El equipo sigue generando bastante ofensivamente como para decir que han merecido algún punto más. Mismamente de haber ganado el partido contra el Valencia, estarían a 4 puntos el líder y ya el panorama no sería tan grave. Y no es que quiera justificarlos, únicamente por las estadísticas que en teoría debería tener y no tiene, porque este deporte no se rige por certezas, sino por probabilidad. Pero es que en esta misma primera vuelta ya tienen más expected goals que en la primera vuelta de la anterior campaña. Por ende, en cuanto a aproximaciones, podemos decir que incluso han generado más, lo que no significa que esté jugando al nivel más alto. Más que para acentuar sus ocasiones perdidas, esta estadística nos sirve para demostrar que el Barça está siendo menos efectivo en cuanto a su generación. De nada te sirve construir ocasión tras ocasión si al final finalizas de forma pésima y el último pase no llega a ser tan limpio. Si hay algo que caracteriza a un equipo en un excelente funcionamiento, es su capacidad para rebasar todos los registros, cosa que el Real Madrid y el Girona están logrando. Por ende, no podemos decir que el Barça esté jugando bien, pero tampoco podemos decir que es un desastre absoluto. En cuanto a la Champions, tal vez estemos la mayoría de acuerdo en que no se les ve como uno de los máximos favoritos para ganar la competición. Y es normal de cierta manera, porque realmente en lo que respecta a la mayoría de la plantilla, casi ninguno de los jóvenes tiene experiencia previa en fases eliminatorias en esta competición, y eso puede pasar factura en partidos que se definen por detalles. Súmale eso que el conjunto blaugrana como colectivo tiende a perder los papeles cuando son ellos los que tienen una situación adversa, y la Champions es experta en colocarte en situaciones complicadas. Tal vez una de las soluciones para lo que queda de temporada pase por estructurar mejor el equipo en cuanto a la presión y agilizar mucho más la circulación del balón.
Si como ya la hemos visto, en la plantilla tienen poca capacidad para desbordar, al menos tienen que mejorar otros aspectos como la generación de paredes para recibir limpiamente. Y si Joao Félix sigue sin tener una implicación a la hora de perder el balón, yo no descartaría que Xavi opte por utilizar otro mediocampista más en el 11 o adquirir uno en invierno, que eso está por ver. De todas maneras, también podría optar por usar a Ferran Torres, que si bien no es un jugador con demasiado desborde, al menos te garantiza siempre buscar el balón al espacio, que sería más útil para la generación de ocasiones. Muchos hablan de la reciente llegada de Víctor Roque, pero no sé hasta qué punto llega a reemplazar realmente a Lewandowski. Tendría que hacerlo prácticamente perfecto para quitarle el puesto y tampoco descartaría que Xavi lo utilice por las bandas, porque el brasileño también suele buscar bastante el espacio. La continuidad del entrenador catalán ahora mismo está bastante cuestionada por parte de un sector muy grande del aficionado culé. Si bien en cuestión de resultados no está terriblemente mal, el juego del equipo parece ser también el objeto principal de críticas de la gestión de Xavi. Yo la verdad es que tengo mi propia opinión, y es que a pesar de que el Barcelona no esté ofreciendo un fútbol sublime o de transiciones limpias, para mí a veces se llegan a tener pequeños mimbres para ir hacia un crecimiento que los coloque en lo más alto de nivel europeo. Me explico. No creo evidentemente que este Barcelona esté sacando el mayor provecho de su potencial, pero es que tampoco creo que el techo para eso sea muy alto. Es más, yo creo que se ha repetido muchas veces que el club goza de una de las mejores plantillas a nivel europeo esta temporada, pero ¿hasta qué punto esta afirmación llega a ser tan certera? Y sí, puede que cuando veamos los nombres en el 11 nos dé para pensar que son un conjunto de mucha calidad, pero solo bastaría con un par de lesiones para ver las verdaderas carencias que tiene la plantilla. Razón que demuestra esto es que en este mercado de invierno suena de nuevo la necesidad de incorporar al menos 2 mediocampistas para no sufrir de sobremanera las ausencias de estas dos piezas clave. Cuestiones como las bandas también son temas que recientemente hemos tocado. Son buenos jugadores, pero no son las estrellas de las que debería, por entidad del club, liderar el equipo. Tomando esto en cuenta, no sé hasta dónde realmente llega la mano, ya no digamos de Xavi, sino de cualquier otro entrenador. Aunque para muchos suena chiste por el tipo de club que es el Barça, actualmente, como dijo Xavi, sí están en reconstrucción. No solo en el juego, sino como institución en sí. El FC Barcelona padece de los males que se generó a sí misma con el pasar de los años. Cuando tuvo la oportunidad de ser el equipo con más ingresos del fútbol, no la aprovechó para maximizar sus recursos, sino más bien todo lo contrario. Despilfarraron el dinero por una gestión pésima. Poco se habla del tema, pero cuando se está camino a construir un estadio, el impacto económico es tan brutal que llega incluso a verse afectado el presupuesto destinado a grandes fichajes. Con todo esto de por medio, más allá del entrenador que decida tener el Barça, lo que tengo claro es que quien sea va a necesitar de tiempo. Y un tiempo que sin duda pondrá a prueba la paciencia del aficionado culé, que es al final el que rige de forma indirecta el destino del club.